porque eso es la misericordia de Dios que a cada día nos guía a través de su palabra. Amén. Y vamos a buscar el pasaje, el Salmo 139. Y cuando lo tengan, le puede decir un amén. Salmo 139. Amén, cuando lo tengan me puede decir un amén. Amén. Vamos a leer desde el 1 hasta el 18. Amén. Amén. Dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi levantarme, mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. He aquí, oh Jehová, tú lo sabes todo. Detrás y de adelante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es y no la puedo comprender. ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿Y dónde huiré de tu presencia? Si subiré a los cielos, ahí estás tú. Si el Seol hiciere mi estrada, he aquí tú estás. Si tomare las alas de las albas y habitare en los extremos del mar, aún allí me guiará tu mano, me asiará tu diestra. Si dijera ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubre de ti, ni la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú me formaste mis entrañas de mí. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidable y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. Y mi alma sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y aún el libro estaba escrito todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es lo sumo de ellos. Si lo enumero, se multiplican más que la arena. Despierta, aún estoy contigo. Amén. Oremos. Padre Celestial, tú que moras, Dios mío, en las alturas, Dios mío. Padre, te pido, Señor, que seas tú que nos hablas a través de tu palabra, sabiendo, Padre, que tú eres bueno, que tú eres grande, eres poderoso. Vemos, Dios mío, todas las cosas que haces, vemos cómo nos has cuidado, nos has guardado, y que para ti, Dios mío, todas las cosas es posible, y que tú ves, Dios mío, todas las cosas. Te agradezco, Padre, porque me das la oportunidad esta vez de poder predicar tu palabra, y que seas tú, Dios mío, nos enseñas a través de tu palabra. Te lo pido, Dios mío, en el nombre de tu Hijo amado, en Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar. Traje este pasaje porque es un pasaje donde vemos tres cosas que son lo que es Dios. Número uno, vamos a hablar de tres cosas aquí. Lo primero, vamos a hablar la omnisciencia de Dios. Segundo, vamos a hablar la omnipresencia de Dios. Tercero, vamos a hablar de la omnipotencia de Dios. ¿Por qué hablar de estas cosas? Porque a veces nosotros, los hijos de Dios, cerramos la presencia de Dios a veces en cuatro paredes. Y a veces
hacemos el Dios que servimos, que es un Dios chiquito, que es un Dios pequeño. Y a veces vemos a nuestro Dios como un Dios que no puede hacer nada por nosotros. Y cuando vemos lo que la palabra nos enseña aquí, nosotros entendemos estas cosas. Para Dios no hay nada imposible. El Dios que servimos es un Dios todopoderoso, que Él sabe y conoce las cosas, Él sabe cómo está nuestra vida, cómo estamos delante de Él. Y es exactamente el salmista lo que habla en este pasaje. Primero vamos a hablar de la omnipresencia de Dios. ¿Qué significa la omnipresencia de Dios? Que Dios todo lo conoce. No, la omnisciencia, perdón. La omnisciencia de Dios, que Dios todo lo conoce. Que a Dios no hay misterio, que Dios conoce todas las cosas, conoce nuestra vida, conoce cómo estamos delante de Él, conoce cómo Él sabe todas las cosas. Eso es la omnisciencia de Dios. Por eso el salmista empieza diciendo en el 1, dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Dios nos conoce. Y Dios nos examina cada día y ve cómo estamos delante de Él. A cada cosa que nosotros hacemos, decimos, Dios lo conoce. Para Él no hay nada oculto. Tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Dios conoce cuando tú te sientas, cuando tú te descansas. Dios conoce cuando tú te levantas. Dios sabe lo que tú vas a hacer. Por eso es importante entender esto, porque a veces nosotros, entre comillas, hacemos cosas fuera de los ojos de nuestros hermanos, creyendo que nadie nos ve. Y cuando la palabra nos enseña que Dios lo conoce todo. Conoce lo que hablamos, conoce lo que decimos, entiende cómo estamos delante de Él. Él conoce nuestros corazones. Para Él no hay nada oculto. Lo que tú hiciste hoy, lo que tú pensaste hoy, lo que tú dijiste hoy, todo lo que hiciste, Él lo conoce. Para Él no hay nada oculto. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Lo que nosotros pensamos. Dios desde lejos ve y conoce nuestros pensamientos. ¿Qué es lo que usted piensa? ¿Qué es lo que usted mira? ¿Qué es lo que pasa en sus pensamientos? Sea pensamientos buenos, sea pensamientos malos. Todo el Señor lo conoce. Amén. ¿Por qué creen ustedes que cada día nosotros debemos venir a la presencia de Dios, orar y pedirle? Porque, hermano, nosotros en el cuerpo que estamos somos pecaminosos y a veces pasan pensamientos en nuestra mente, pensamientos que no son agradables delante de Dios. ¿Qué es lo que usted pensó hoy? ¿Qué es lo que usted pensó antes de levantarse esta mañana? No me responda, solo el Señor sabe. Es cierto, hermano, yo no puedo, no conozco cómo está su vida, su corazón, cómo está sus pensamientos, cómo anda delante del Señor. Yo no conozco eso, pero el Señor sí conoce. Amén. ¿Ve la grandeza del Dios que servimos? Amén. ¿Ve la omnisciencia de Dios que servimos? Para Él, hermano, no hay misterio. Para Él conoce todas las cosas. Lo que va a pasar mañana, lo que usted va a hacer mañana, Dios ya lo sabe. Lo que la ciencia quiere descubrir, Dios ya lo sabe. ¿Nos podemos ocultar de la presencia de Dios? ¿Usted cree que Dios no conoce cómo está su vida delante de Él? Dios conoce cómo está nuestra vida. Imagínese David cuando escribió este salmo. Usted ha leído la historia de David y usted conoce cómo es David.
Era un hombre conforme ¿qué? El corazón de Dios. Pero ahora es un hombre también igual que nosotros, que también falla. Pero antes David entendió las cosas, entonces escribe estos salmos. Y mira lo que escribe de Dios. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Has mirado, has escudriñado. ¿Qué significa escudriñar? Buscar. Señor, tú lo has hecho. Has escudriñado mi andar. Has visto cómo ando delante de ti, cómo me dirijo, cómo camino, cómo te honro con mi vida. Has visto todo eso. Entra varias preguntas. ¿Cómo nosotros andamos delante de Dios? Y mi reposo. Cuando descansamos. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que hablamos? Nosotros aquí miramos con todo respeto apariencia de lo que somos, porque aquí en la iglesia pues alabamos a Dios y es un propósito lo que venimos. Pero es en realidad nuestra vida, es lo que estamos viviendo en verdad. ¿Qué es lo que usted ve cuando está solo en un cuarto? ¿Qué es lo que usted piensa cuando usted está solo? ¿Qué es lo que usted ve en su teléfono? ¿Las buenas cosas? No me responda, el Señor conoce y Él sabe cómo está delante de Él. Cuando usted descansa, antes de descansar, ¿qué usted hace? Dios lo conoce. Él sabe cómo está nuestra vida. No hay nada oculto delante de los ojos de aquel que nos formó y que hizo los cielos y la tierra. ¿Hay algo imposible para Él? No hay nada imposible para Él. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú lo sabes. Aún dice que no está la palabra en nuestra boca. Él ya lo sabe. Él ya lo sabe lo que vas a decir, lo que vamos a hablar. Esta lengua que tenemos, si no la controlamos, a veces con esta lengua, porque la palabra dice que con esta lengua también honramos a Dios, pero con esta lengua maldecimos a los hombres. ¿Qué dijo Santiago? Tenemos un miembro que es bien pequeño, pero se jacta de muchas cosas. Hermano, nosotros debemos de tener cuidado de lo que hablamos, de lo que decimos. Porque el Señor conoce nuestra vida. Sabe lo que decimos. Antes de que nosotros digamos las cosas, Él ya lo sabe. Él ya lo sabe. Detrás y adelante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Me rodeaste, me has cuidado, me has guardado, me conoces. Y pusiste tu mano sobre mí. Dios está con nosotros. A veces, hermano, por eso digo, a veces nosotros encerramos, como que queremos encerrar a Dios en 4 paredes. Que Dios solo está aquí en la iglesia. Usted ha escuchado, a veces dicen, venga, entramos en la presencia de Dios. ¿Cómo que entramos? ¿O está Dios con nosotros o no está? ¿Qué es lo que la palabra enseña? Dios está contigo, Él conoce cómo está tu vida. El Dios que servimos es un Dios infinito. Imagínate cómo hizo todas las cosas. Y a veces nosotros lo hacemos pequeño. Y así es nuestra humanidad.
salmista llega en el 6 diciendo, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Imagínense, David se maravillaba. Cuánto no Dios lo protegió, cuánto no Dios lo guardó, cuánto no Dios lo guió en toda la guerra, en todo lo que él hizo. Cuánto no él no vio la mano de Dios sobre su vida en cuanto a pecado, en cuanto a las cosas grandes que Dios hizo en su vida. Cuánto no David vio todas estas cosas. Y él entendió estas cosas y escribió. ¿Habrá algo que tú no conoces? Alto es y no la puedo comprender. No se trata de comprender. No se trata de entender a Dios. Hay cosas que a veces no entendemos de Dios. Dios no quiere que lo entendamos. Dios quiere que lo obedezcamos en lo que Él nos dice. No trates de entender, porque la Biblia dice que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, son diferentes. Por eso el salmista aquí decía, alto es y no la puedo comprender. Vamos a leer un pasaje que habla también de eso, Proverbios 15:3. ¿Qué dice Proverbios 15:3? Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. ¿Los ojos de quién? De Jehová. Los ojos de Dios están en todo lugar. Los ojos de Dios están en donde quiera que usted esté. ¿Mirando qué? A los malos y a los buenos. A los malos y a los buenos. Y es cierto. Él ve lo bueno y los malos. En el Antiguo Testamento quiso exterminar a todos los hombres por la multitud de la maldad que había crecido. Por exterminar el hombre de la tierra. Él ve todas las cosas. Cuando iba a destruir Sodoma y Gomorra, entonces Abraham decía, pero ahí está Lot. No puedes no destruirlo, decía Abraham. Y Dios le dice, si hay 10, bueno, si hay 50, pero empezó bajando. Y aún si hay 10, pero dice, nunca se hay uno. Pero Él ve lo bueno y lo malo, porque allí estaba. Entonces Él dio una orden que hay que ir a sacar, porque esto se va a acabar. ¿Ustedes creen que Dios no conoce cómo estamos delante de Él? Job 23:10. Amén. 23:10, ¿qué dice? Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Él conoce mi camino. Él me probará y saldré como el oro. ¿Quién estaba diciendo esto? Job, el que sufrió y el que perdió todo. Él conoce, dice, mi camino. Mas Él conoce mi camino, dice, y me probará y saldré como el oro. El oro puro.
Nosotros hablando de esto, cuando allá se hacían redes para pescar y se buscaba el plomo. Y nosotros encontrábamos el plomo de las baterías de los carros. Y quebrábamos esto y sacábamos el plomo que había dentro, pero estaba bien sucio. Y buscamos algo donde ponerlo y luego ponerle fuego debajo. Y todo lo que no sirve, lo que no es plomo, sale encima. Y cuando se está calentando, usted saca todo eso y queda solo el plomo. Es lo que hizo Dios con Job. Lo aprobó, lo hizo como oro. Amén. Otro pasaje, Salmo 33, 13. Treinta y tres, 13 hasta el 15. ¿Qué dice? Desde los cielos mira Jehová y vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada mira sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todos sus ojos. Desde los cielos, desde el lugar, desde los cielos mira Jehová a todos los hijos de los hombres. Desde los cielos Él mira y Él conoce nuestras obras, cómo estamos delante de Él. Eso es la omnisciencia de Dios. Que Él conoce todas las cosas. Él conoce nuestra vida y cómo estamos delante de Él. Ahora vamos a ver la otra, que empieza ahí en el 7. Que empieza ahí en el Salmo 139, 7. Que es la omnipresencia de Dios. Que Dios está en todo lugar, al mismo tiempo. Dios no es igual como nosotros. Eso es la omnipresencia de Dios. Dios está aquí, Dios está en Guatemala, Dios está en cualquier parte del país. Dios está con nosotros. Él está en todos lados. Nosotros podemos estar aquí, pero no podemos estar donde vivimos, porque estamos aquí. Dios no es así. Dios está en todas partes. Cuando yo veo estos pasajes, veo la grandeza de Dios. Veo lo que es Dios. Por eso el salmista decía, grande es, no lo puedo entender. Pero a veces nosotros en nuestra ignorancia, a veces no queremos entender estas cosas, y aunque lo hemos visto y leído ya, pero a veces aún queremos fingir que estamos haciendo cosas escondidas de los ojos de los hombres, de nosotros, de otras personas, pero de Dios nunca. Por eso el salmista decía, ¿de dónde me huiré de tu espíritu? ¿Hay alguien que pueda huir del Espíritu de Dios? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Está con nosotros. ¿Dónde huiré de tu Espíritu? ¿Dónde huiré de tu presencia? Por eso digo, a veces se dice, entra en la presencia de Dios, está con nosotros. En donde quiera que tú estés, en donde quiera que tú puedes orar, puedes hablar con Dios, Él está ahí. Él te escucha.
Él sabe cómo estás. Entonces dice, si subiera a los cielos, allí estás tú. Si vamos a los cielos, Dios ahí está. Si en el Seol hiciera mi estrada, he aquí, tú estás. En donde sea. En el infierno, en donde sea, el Dios siempre te ve y Él, su presencia está. Porque Él conoce todas las cosas. Si tomare las alas del alba y habitar en los extremos del mar, aún allí me guiará tu mano y me aseará tu diestra. Si dijera ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. ¿Dónde huiré de tu espíritu? Hay historias en el Antiguo Testamento donde hay personas como que no han entendido esto. ¿Se acuerda de la historia de Jonás? ¿Qué pasó con Jonás? Dios le había dado una orden. Y Dios le dijo, quiero que hagas esto. Y Jonás no lo quiso hacer. ¿Sabe qué fue lo más fácil que hizo Jonás? Voy a huir de la presencia de Dios. Y vamos a ver lo que dice Jonás 1:1 al 3. ¿Todos lo tienen? Jonás 1:1 al 3. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amatía, diciendo, levántate y ve a Nínive, en aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. ¿Qué estaba haciendo Jonás? Huyendo. Cuando nosotros pone algo, a veces nosotros en nuestros tiempos, ¿pasará esto lo que pasó con Jonás? Que pensamos que huimos de la presencia de Dios. Cuando Dios quiere que nos ponga algo en nuestra mano, Dios nos dice, quiero que hagas esto. Tal vez no, pero tal vez huimos cuando Dios nos prueba en cualquier área de nuestra vida y le oímos a los problemas. En vez de obedecer a Dios, preferimos irnos que quedarnos allí y obedecer a Dios. Porque a Jonás le fue dicho, Jonás le dijo, vaya y habla a este pueblo, porque su maldad, dice, ha llegado ¿a dónde? En mi presencia. Pero hay esperanza, ve y háblales. ¿Y qué hizo el hombre? Huir de Dios. ¿Dónde me esconderé de tu espíritu?
Y para Dios no hay nada imposible. Porque aunque le huyas, Dios te encuentra. Pues Dios conoce dónde estás, dónde caminas, qué haces, qué ves, qué piensas. ¿Qué estaba pensando este hombre? Huir de la presencia de Dios. Y me imagino Dios desde los cielos, y ve y cómo hace, ¿no? Me imagino Dios, ¿qué estás haciendo, Jonás? No sabes ni siquiera lo que haces. Yo estoy contigo, yo veo lo que haces, lo que piensas. Y se fue. Usted conoce toda la historia que pasó con él. Pero Jonás, desde el último, después Jonás entendió de que él no podía huir de la presencia de Dios. ¿Dónde huiré de tu espíritu? En el 2 dice, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó desde el seno del Seol, clamé a mí, mi voz oíste. Desde el vientre del pez donde estaba él, clamó y Dios oyó. Entonces Jonás entendió que no podía huir del Espíritu de Dios, que él no podía escapar de lo que Dios le encomendó en sus manos, de la presencia de Dios. Porque después al último él entendió y él obedeció. ¿Cuál es lo importante a veces de entender? De que no podemos escaparnos de Dios, pero al entenderlo, obedezcamos, como este hombre hizo. Porque después de que Jonás entendió, él obedeció a Dios. Otro pasaje que quiero leer está en 2 de Samuel 12:7. Imagínense que David escribió este salmo. Y cuando lo que pasó aquí en 2 de Samuel 12, él pensando que todo lo que él hizo, que todo lo que él pensó y planeó hacerlo, Dios no lo veía. Y para él yo creo que ya pasó. Porque después de que Natán llegó, ya había pasado tiempo, ya había hecho todo lo que él quiso hacer. Y ni siquiera se acordaba. Porque este profeta cuando llega, le pone bien fácil. Y a veces nosotros somos bien, contestamos las cosas así, al instante, sin cuidar nuestra boca, sin pensar, sin mirar nuestra vida, cómo estamos. Y hablamos a la ligera y traemos juicio hacia nosotros mismos y no vemos nuestra vida. ¿Qué dice la palabra? Pruébate a ti mismo primero. Esto es David. Y mira lo que dice empezando desde el 12 hasta el 7. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que uno solo, corderita, que él había comprado, cuidado, criado, que había crecido con él y con sus hijos, juntamente comiendo de su bocado, dice, bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y le tenía como una hija. Y vino uno de camino, y el hombre rico
Esto no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre, lo preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal cosa hizo es digno de muerte y debe pagar el cordero con cuatro tanto, porque hizo tal cosas y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Tú eres ese hombre. Se imagina cómo, por eso digo, somos rápidos a veces para hablar. Cuando David entendió esto, decía: ¿dónde huiré de tu espíritu? ¿Dónde huiré de tu presencia? ¿Dónde iré si donde quiera tú estás? Ahora ve lo que pasa aquí en eso. Imagínense el profeta lo puso bien fácil. Y dice: mira, pasó esto y esto y esto. Le preguntaba: ¿y sabe qué hizo David? Entonces se encendió su furor de David en gran manera contra aquel hombre. Sin darse cuenta, ni siquiera se dio cuenta que era él. Todas las cosas que a él había hecho. Se enojó de tal manera, como dice la palabra aquí, de gran manera contra aquel hombre, y dijo: Natán, vive Jehová, que tal cosa hizo es digno de muerte. Como que dijo David: mátenme. Porque cuando Natán le dice, entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Dios. Tú eres aquel hombre que tú hiciste tal cosa. Nosotros podemos poner nuestra vida en este lugar, porque como nuestra naturaleza es igual como la de David, como de aquellos hombres, a veces nosotros hablamos tan rápido sin darnos cuenta que nosotros estamos haciendo las mismas cosas. Porque es lo que David estaba haciendo, pensando que Dios ya se le olvidó las cosas, que Dios ya dejó las cosas así de todo lo que él hizo. Pero cuando Natán le dice, Dios dice que tú eres ese hombre, trajo juicio en sí mismo contra él. A veces nosotros estamos en la iglesia, a veces hablamos rápido. El hermano está haciendo tal cosa y nosotros rápido hablamos. Y a veces está nuestra vida así, como de tal hermano. Pruébate a ti mismo. Por eso David dice: ¿dónde huiré de tu espíritu? ¿Dónde me iré? ¿Dónde huiré de tu espíritu y dónde huiré de tu presencia? Dios está presente en todo lugar. No cierres a Dios en un lugar chiquito. Dios está en todo lugar. Dios te oye, Dios te escucha, Dios te ve, Dios sabe cómo estás delante de Él. Dios no puede ser engañado. Lo que el hombre sembrare, esto será. Lo que tú siembras, eso también cosechará. Y es verdad.
lo que usted siembra, cosecha. No importa cuál sea, usted va a cosechar. Porque es lo que sembró. Nosotros sembramos maíz en Guatemala, cosechamos maíz. No vamos a esperar cosechar frijoles cuando sembramos maíz. Es imposible. Lo que sembramos es lo que vamos a cosechar. Amén. Aún las tinieblas no encubre de ti, la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Él ve, pues Él lo hizo, pues Él formó los cielos y la tierra. Él dijo que se haga la luz, se hizo la luz. Dijo, esto es noche, esto es día. Pues Él lo hizo, Él conoce. Nomás nosotros, las criaturas de Dios, pensamos que Dios es igual que nosotros, que se le olvida las cosas, como pasó con David, que él pensando que a Dios se le había olvidado las cosas. ¿Se acuerda también de hecho la historia de Ananías y Zafira? ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Pensando que Dios no miraba, pensando que Dios no veía, pensando que Dios no estaba allí cuando ellos planearon. Y dijeron con su esposa, oye, pues vamos a vender esta heredad y nos quedamos con la mitad y damos la mitad. Para decir que nosotros también dimos todo de nuestra propiedad. Y Pedro le dice, no les quedaba a ustedes, pues era de ustedes. Ustedes nos podrían decir, oye, no queremos darlo y se acabó. Pues no es obligación. Pero ustedes habían mentido al Espíritu, no a los hombres, sino a Dios. ¿Dónde oiré de tu Espíritu? ¿Podemos hacer algo en secreto? ¿En la presencia de Dios? No podemos hacer nada en secreto. ¿Y sabe cuál fue la consecuencia ahí en Hechos? Como dijo David, este hombre que muera. La muerte. Ellos murieron. Primero murió el hombre, porque fueron agarrados uno por uno. Llegó la mujer, igual dijo, no, lo habíamos vendido así. ¿Por qué Satanás llenó su corazón? ¿Por qué mentimos, hermano? ¿Por qué a veces mentimos? O usted me va a decir, oh hermano, eso fue Ananías, Zafira. Nosotros no. ¿Por qué a veces no hablamos con la verdad? Somos buenos para las excusas. Por cualquier cosa. Hermano, ¿usted hizo eso? No, hermano, yo no lo hice. Yo no lo dije. ¿Por qué mentimos? Eso es la omnipresencia de Dios, que Dios está en todo lugar. Ya mero vamos a acabar. Solo falta uno. La omnipotencia de Dios. ¿Qué es la omnipotencia de Dios? Totalmente todopoderoso. Yo creo que ahí en ese lugar también entra la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es todopoderoso. Él hace lo que Él quiere hacer. A Él nadie le puede dar. ¿Hay algo imposible para Dios? No. No, para Dios todo es posible. Por eso dice en el 13, porque tú me formaste, mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Dios nos hizo. ¿Cómo Dios nos formó? Desde el vientre de nuestra madre dice que Dios ya nos conocía. Él estaba allí cuando Él nos formó, pues Él nos formó. Por eso el salmista decía, te alabaré porque formidable y maravillosas son tus obras
estoy maravillado y mi alma sabe muy bien. A veces creemos que Dios no puede hacer las cosas. Él hace en la manera que Él cree que se debe hacer, no en la manera que nosotros pensamos que es diferente. Dios nos formó, Dios nos hizo como a Él. Imagínense cómo nos formó, ¿verdad? Las manos, los pies, cómo Dios puso cada cosa en su lugar. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en el oculto fui formado, entretejido en lo más profundo de la tierra. Y mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaba escrito todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar uno de ellos. Cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es el sumo de ellos, si lo enumero, se multiplican más que la arena. Despierta, aún estoy contigo. La hora ya se fue, vamos a terminar. No hay nada imposible para Dios. Para Dios todo es posible. Cuando los discípulos estaban en el mar y se levantó una gran tempestad, y ellos estaban preocupados, y decía: Señor, ayúdenos. Señor, no tienes cuidado de nosotros. Y el Señor se levanta y le dice al viento: calla y inmundicia. Y el viento cesa. ¿Habrá algo imposible para Dios? Para Él todo es posible. No importa cómo estamos delante de Él. Él conoce nuestra vida, cómo estamos delante de Él. No podemos huir de la presencia de Dios. Dios conoce nuestra vida. Yo creo que cada uno de nosotros entendemos lo que Dios nos habla y nos enseña. Nos ponemos de pie.